Hola mi gente, yo soy Val, bienvenidos a mi canal y hoy quiero hablarles de un libro breve pero muy estremecedor porque me hace preguntarme o cuestionarme cómo sería vivir un embarazo no deseado en una época en la que abortar era completamente ilegal y tener que enfrentar emociones como el miedo, la soledad, el silencio para tomar una decisión sobre tu propio cuerpo. Bueno, acá en Chile tampoco que uno pueda abortar simplemente porque sea una decisión propia, sino que tiene que haber causales para ello, pero bueno, ahí lo vamos a reflexionar durante este video. Entonces, el acontecimiento es escrito por la autora francesa Annie Ernaux, que es ganadora del Premio Nobel de Literatura del 2022. Y esta obra es autobiográfica y transforma, yo creo que sí, esa es la palabra correcta, transforma una experiencia personal en un poderoso testimonio que al final termina siendo colectivo. ¿Qué podemos decir de Annie Ernaux antes de adentrarnos en este libro? Yo creo que es importante conocer un poquito de su historia. Yo no sabía que ella era ganadora del Premio Nobel de 2022. También me hizo conocer un poco cómo funciona el procedimiento para determinar a un premio Nobel, y que la Academia Suiza es la que finalmente toma esta decisión. Annie Ernaux, luego de recibir su premio Nobel, podemos pensar en cuáles son esos libros que la llevaron a esto, y entre algunas obras más destacadas tenemos Los años, La mujer helada, El lugar y Pura pasión, todas que son al parecer marcadas por un lenguaje que no tiene juicios morales. Yo la verdad es que este es el primer libro que leo de ella, pero ahí estuve investigando un poquito para conocer más, porque a pesar de que fue un libro súper corto, no pensé que me iba a generar tantas sensaciones o emociones. De hecho, yo era de las personas que decía que jamás iba a leer un libro, porque eso era como dañarlo, pero finalmente ella me hizo replantearme esto y pensar que al final la lectura es un camino muy personal que debe ser tomado desde la perspectiva del lector. Y fue tanto el interés que me causó, no es que ella te diga, oye, subraya los libros, no, pero eran tantas sus conclusiones que me parecían interesantes que no podía dejar de marcar y escribir. Como que decía, ok, acá ella querrá decir esto, o acá dijo esto, o acá me surgen estas preguntas. Así que miren, lo rayé harto el texto, porque de verdad me pareció muy importante, porque de su experiencia personal logra sacar conclusiones sociales súper potentes. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto de este libro? Se sitúa en Francia en los años 60, una época en que el aborto en dicho país era completamente ilegal y severamente castigado, porque se castigaba no solamente a la persona que abortaba, sino que también a los que ayudaban a realizar este procedimiento, como a los doctores o las aborteras. Las mujeres que se enfrentaban entonces a un embarazo no deseado debían recurrir a procedimientos clandestinos que muchas veces ponían en riesgo su vida. Y digo muchas veces porque al final era una suerte aleatoria de que todo saliera bien. Porque si algo fallaba o algo andaba mal en tu cuerpo, podía terminar, por ejemplo, en una septicemia, y eso podría convertirse en la muerte. Entonces, ella logra mostrar cómo la clandestinidad también
viene a enfrentar ciertos problemas que la ley no se hace cargo. En este contexto, el aborto clandestino no solo implica un peligro físico, también fuerte en el estigma social, y ella lo deja muy en claro. El silencio, la vergüenza y el miedo eran parte de la experiencia de muchas mujeres. Incluso en su relato, tú logras notar cómo ella en sus pensamientos se castiga mucho, se autoflagela mucho, a pesar de que tiene muy clara su decisión de abortar, pero esta presión social de lo que significa ser una mujer que aborta es súper potente. Si bien podemos ver que hoy existen avances en la materia de derechos reproductivos en distintos países, el cual yo no pude averiguar mucho, ahí se me pasó cómo era en Francia, pero acá en Chile hay 3 causales y no incluye el simplemente decidir que tú no quieres tener ese hijo. O sea, es por inviabilidad del feto, peligro de la madre, violación, y esas serían las causales si mal no recuerdo. En ese sentido, el libro sigue siendo profundamente relevante, ya que nos invita a reflexionar sobre la autonomía del cuerpo femenino y las desigualdades sociales, porque finalmente, si bien es una pareja la que concibe al feto, en la que se lleva la mayor carga, o yo diría toda la carga, es el cuerpo femenino, porque el cuerpo masculino no va a tener los cambios que implica un embarazo, no va a tener que someterse al procedimiento, no va a tener que someterse al estigma social, y muchas veces incluso se desligan derechamente. Así que me parece muy relevante reflexionar sobre la autonomía del cuerpo femenino. Un resumen muy breve del libro en esta historia, que yo creo que ya saben para dónde va. Annie Knox reconstruye su propia experiencia al enfrentar un embarazo no deseado cuando era una joven universitaria. A partir de este momento, ella inicia un procedimiento de búsqueda desesperado para interrumpir el embarazo en un contexto de clandestinidad, porque a pesar de que era un procedimiento clandestino, ella tenía que lograr dar con las personas que hacían esto. Entonces, como era muy mal visto, era muy difícil encontrar a alguien que lo hiciera, porque todo el mundo callaba o todo el mundo cuestionaba a esas mujeres. Entonces era muy duro. El relato no se centra en la acción, sino en las emociones y pensamientos de la autora, el miedo a ser descubierta, la sensación de aislamiento y la lucha interna por mantener el control sobre su vida. La narración también muestra la indiferencia o la incomodidad de quienes la rodean, lo que intensifica su sufrimiento, la soledad. De esta manera, el libro se convierte en un testimonio íntimo y al mismo tiempo universal. ¿Cuál es el análisis de los temas principales? La autonomía del cuerpo femenino, yo diría que es el gran tema principal, y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Knox expone con crudeza las consecuencias de negar este derecho y las dificultades que enfrentan quienes buscan ejercerlo. Otro tema principal que podemos encontrar es la desigualdad social, donde Annie, a la patúa Annie, mi amiga Annie, también evidencia cómo la clase social influye en las posibilidades de acceder a soluciones seguras, porque finalmente son las mujeres con menos recursos quienes enfrentan mayores riesgos. Incluso para ejecutar este procedimiento, donde tienen que gastar un dinero que muchas veces no llegan a tener, o lo hacen en lugares distintos a las personas que pueden acceder a algo mejor o que tienen más contactos. También podemos ver la memoria y el testimonio. La autora escribe desde el presente para rescatar episodios que olvidó. Y su intención no es solo narrar una experiencia,
personal, sino también dejar constancia histórica de una realidad compartida por muchas mujeres. Y acá hay algo interesante porque ella, luego de reflexionar sobre estas historias, se remite a lo que ella iba anotando en una agenda que era muy corto, muy simple, y que ahora ella logra como desglosar esos pensamientos o esas frases muy cortas que yo creo que en su momento ella no quería dejar registro alguno, o incluso el miedo a aceptar lo que le estaba pasando hacía que ella lo escribiera más breve. No sé, esas también fueron unas dudas que fui recalcando durante el texto. También podemos encontrar la vergüenza y el silencio, porque hay un sentimiento de culpa y el estigma social atraviesan todo este relato, porque muestran cómo ella también va contando su experiencia a personas muy puntuales y cómo va recibiendo de ellas un consejo, un feedback, un comentario de lo que ella estaba viviendo en ese momento, y algunos eran muy duros, muy cuestionadores, muy tajantes, y podría decir que eran incluso crueles. Y por último, yo señalaría el paso del tiempo. La obra también reflexiona sobre cómo los recuerdos se transforman con el tiempo y cómo la escritura permite resignificar el pasado, que ella lo logra ejemplificar durante todo el relato, y eso me parece maravilloso. ¿Cuál es el estilo narrativo y la estructura de este libro? Es muy preciso, muy directo, casi documental. O sea, no hay adornos literarios, lo que podría decir que refuerza la fuerza de su testimonio. La estructura fragmentada y reflexiva permite que el lector no solo acompañe en los hechos, sino también en el proceso de reconstrucción de la memoria y la experiencia personal y el análisis social, que es una característica, yo diría, que más relevantes de su historia. Como citas destacadas, les voy a mostrar algunas que a mí marqué mucho, pero traté de seleccionar unas muy precisas. Por ejemplo, acá dice: las chicas como yo estropeábamos el día a los médicos, sin dinero y sin relaciones. De lo contrario, no hubiéramos ido a parar a ciegas a sus consultas. Les obligábamos a recordar la ley que podían llevarles a la cárcel y prohibirles para siempre el ejercicio de su profesión. No se atrevían a decir la verdad, que no iban a arriesgarse a perderlo todo por la cara bonita de una señorita lo bastante estúpida como para haberse dejado preñar. Aunque quizás hubiera algunos que sinceramente preferían morir antes que transgredir una ley que dejaba morir a las mujeres. Pero todos debían de pensar que aunque se nos impidiera abortar, encontraríamos al final una forma de hacerlo. Uy, acá en este párrafo marqué muchas cosas, y de las más relevantes me pareció primero cómo ella entiende que es una persona marginada en tanto mujer, y en tanto tal vez ya ella tiene el privilegio de ser universitaria, pero yo llegaría a señalar que ser marginada por no pertenecer a una clase que podría haberle permitido desarrollar este procedimiento de una forma más segura. Entonces siento que el concepto de la marginalidad se hace presente en este párrafo. Lo otro es que ella señalaba que finalmente su situación obligaba a los doctores a recordarles que existe una ley que los podría llevar a la cárcel. O sea, aquí es la importancia de la ley y su fuerza,
y cómo la ley logra generar un tipo de conductas, como por ejemplo el rechazo a ejecutar un procedimiento que incluso saben que no van a ejecutar dentro del margen de la ley, y como no es dentro del margen de la ley, eso puede ser clandestino y puede llevar a la muerte de esa mujer. Pero como la ley lo consagra de una determinada manera, genera algo en las conductas de los terceros para no ejercerlo. Y también sentía que había un concepto de identidad, de cómo ella se percibía. O sea, ella señalaba que cómo alguien iba a ayudarla si ella finalmente era una niña, una señorita, perdón, estúpida y que se había dejado preñar. Y aquí me parece que esa identidad es un reflejo del constructo social y no realmente de lo que ella es. O sea, no es estúpida por haberse dejado embarazar y querer abortar, pero ella lo logra llevar a esas palabras para recordar lo que sintió en el pasado. Y yo creo que tal vez esa sensación de identidad que ella refleja no es tan distinta a lo que puede pasar ahora. Y por último, encontré una muy gran idea, que al final, si bien se les impedía abortar, las mujeres encontrarían alguna u otra forma para hacerlo. Entonces la clandestinidad refleja el peligro de no legalizar hechos que son reales, comunes y que forman parte de la sociedad. Así que ese párrafo yo lo encontré muy, muy potente. A ver, para no repetirles tanto las ideas, voy a mostrarles otro que me pareció también muy relevante. Acá, donde dice: a la mañana siguiente me tumbé en la cama y deslicé con precaución la aguja de hacer punto dentro de mi sexo. Buscaba a tientas, sin encontrarlo, el cuello del útero, y no podía evitar detenerme en cuanto notaba dolor. Me di cuenta de que no conseguiría hacerlo sola. Me sentía desesperada por mi impotencia. No estaba a la altura. Nada, imposible. Lloro, estoy harta. Yo encontré muy fuerte este primer intento de abortar, de querer hacerlo ella sola, porque ya no encontraba ninguna ayuda social o de una política pública que responda a esto. Y lo que tienen que enfrentar, ingresar algo que quizás no, de que derechamente no responde a un procedimiento, no sé si llamarlo legal, como lo que quiero expresar acá es que al final es tanta la desesperación que llegamos a hacer cosas que pueden poner tu propia vida en peligro, como introducir algo que no puede estar higienizado o que no cumple con el procedimiento de un aborto, porque no tienes a nadie que te pueda ayudar. Y ya para no aburrirlos, creo que hay uno que me gustó mucho en acá, sí. Acá ella escribe: parecía como si ella también estuviera indignada por mi actitud. Debí pensar que tenía razón y que yo era la culpable de que el doctor se hubiera comportado de una forma tan violenta conmigo. Al fin y al cabo, él no sabía con quién estaba tratando. Aquí me surgieron como dos grandes reflexiones que, primero, evidenciar el sentimiento de culpa, y segundo, ¿por qué tendría que decir quién es y de dónde viene para justificar una forma de accionar en torno a algo que debería ser propio de la autonomía del cuerpo? Así que, así como estas, hay muchas otras citas que considero verdaderamente relevantes y con mucha reflexión política y social.
Política me refiero no a un partido en específico, sino a política como un deber de el mundo político de regularizar una situación que todos saben que ocurre, pero nadie quiere hacerse cargo. Entonces, en lo personal, el acontecimiento me pareció una lectura profundamente conmovedora y necesaria, a pesar de su brevedad, y logra generar un impacto emocional muy fuerte. Por lo menos a mí me generó un impacto emocional muy fuerte, y me imagino también lo que debe representar para aquellas personas que han interrumpido un embarazo de forma clandestina, leer un testimonio así y sentirte muy identificada con muchos relatos que ella menciona. Es un libro entonces que evidentemente no busca entretener, sino invitar a la reflexión y a la empatía. La honestidad de la autora para narrar su experiencia realmente yo diría que hace que el lector se sienta interpelado y consciente de una realidad histórica y social que no debe olvidarse. En mi caso, como es del club de lectura y lo agregué a mi Goodreads, yo le otorgaría una puntuación de 5 estrellas. Porque realmente, no sé, me llegó mucho. Encuentro que es un libro con mucha profundidad emocional, política, social. Hay mucha honestidad, hay mucho cuestionamiento. Y eso me parece que es muy importante apreciar en este texto. Si te gustó este libro o ya lo has leído, cuéntame en los comentarios qué te pareció y no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con otras personas. Nos vemos en el próximo video.